Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, se ve perfectamente, Giovanni. Bueno, voy a hacerlo más breve, doctor. Esto consta de 4 o 5 diapositivas. El tema que nos convoca es la profesionalidad pedagógica y el título es Configuración de la profesionalidad pedagógica en docentes de la Romana Sucreña. Relación entre trayectos profesionales docentes y territorio. Director es el profesor Milton Castellano, él es el director del doctorado de la Universidad San Buenaventura, sede de Medellín, y el codirector, pues, presenta acá en esta reunión el profesor Avendaño. Bien, Giovanni, vamos. Okay. Entrando directo a la pregunta de investigación, la hemos planteado de la siguiente forma. ¿Cómo se configura la profesionalidad pedagógica en los docentes de la Romana Sucreña? Y tenemos otras preguntas que están relacionadas directamente con los objetivos específicos. La primera pregunta, ¿qué tensiones se establecen entre las dimensiones? Ahí están algunas sugeridas, la dimensión académica, social, institucional y experiencial de la profesionalidad pedagógica en los docentes de la Romana Sucreña. ¿Cuáles son los sentidos que marcan los trayectos profesionales en los docentes de la Romana Sucreña y de qué manera participa el territorio en la configuración de la profesionalidad pedagógica en los docentes en mención? Bien, una pregunta que te quiero hacer, Giovanni. Anda a la diapositiva anterior, la que tenías, la de la pregunta. Esa. ¿A qué te referís cuando hablas de cuáles son los sentidos? ¿Qué quieres decir con los sentidos? Lo que pasa es que la profesionalidad tiene que ver con las creencias, pero también tiene que ver con los saberes disciplinares, con los saberes pedagógicos, con la experiencia, con todo lo que el docente pone en juego cuando se enfrenta a las situaciones que, bueno, están condicionadas, de acuerdo a lo que estamos leyendo, por elementos del territorio, que es lo que nos interesa en este caso, de qué manera el territorio. Entonces, esos sentidos tienen que ver precisamente con eso, con esas creencias, con los significados, con las representaciones de los trayectos profesionales que hemos aplicado. Bien, entonces te conviene en lugar de usar la palabra sentidos, la palabra dimensiones. Porque sentidos es un concepto muy vago, digamos, o sea, no da. Vos ahí cuando estás hablando de lo que estás hablando son las dimensiones. Entonces, vendría a poner cuáles son las dimensiones que enmarcan los trayectos profesionales. Y ahí te queda perfecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien. El objetivo general es comprender desde los trayectos biográficos profesionales la configuración de la profesionalidad pedagógica en docentes de la Romana Sucreña. Acá no nos interesa, o sea, toda la biografía como tal del sujeto, sino el trayecto de desempeño profesional como tal. Bien. Entonces, por eso lo queremos acotar de esa manera. Bien. En los objetivos específicos, bueno, primero, identificar desde las voces de los docentes las tensiones entre las dimensiones que enunciamos anteriormente de la profesionalidad pedagógica en los docentes de la Romana. Describir desde la narrativa, entonces acá no serían los sentidos, sino las dimensiones que se le otorgan al territorio a sus proyectos profesionales. Y reconstruir desde su narrativa los elementos que aporta el territorio en la configuración de la profesionalidad pedagógica. Bien, perfecto. Muy bien, Giovanni, muy bien. El estado del arte está en construcción, doctor Avendaño. Bien. Hemos concluido un avance de 5 páginas ya con la primera revisión por parte del director. Bien. En lo que respecta al marco teórico, también estamos desarrollando las siguientes categorías conceptuales: profesionalidad pedagógica, y tenemos aquí algunos autores que han trabajado acerca de este tema, como Sacristán, Contreras, Aliou, Runge Peña, Andy Jardriff, Pérez Gómez, entre otros. Asimismo, los trayectos profesionales que son conceptualizados por Lea Dessú, Feldman, entre otros autores. Sí. Y del territorio, pues, hay todavía una pequeña, digamos, ajuste en este sentido, porque hay unos conceptos muy cercanos al de territorio, como por ejemplo el del espacio geográfico, de paisaje. Entonces estamos tratando como que de destrabar esta cuestión. Bien. Tenemos como referencia a Santos, a Milton Santos, a Soja, a Febre, entre otros, para tratar de darle sentido a esta discusión y decantarnos por el concepto de territorio que vamos a manejar. Bien. Una pregunta importante, Giovanni, es, cuando trabajes este marco teórico, ten en cuenta lo que vos planteaste en tus objetivos, ¿no? Que estás hablando de dimensiones, que estás hablando de tensiones. Correcto.
¿Sí? Lo que ocurre es que, sí, hay un abordaje de la profesionalidad pedagógica que tiene en cuenta en esto de la complejidad la noción de las culturas escolares. Entonces, dentro de esas culturas escolares, por ejemplo, Pérez Gómez plantea la dimensión institucional, la dimensión experiencial, la dimensión académica. Entonces, ahí surge entonces ese elemento que vamos a mencionar. Bien, ten en cuenta eso, porque ahí tienes dos conceptos claves. Uno es el de tensiones y el otro es de dimensiones. O sea que eso tiene que aparecer en tu marco teórico. Sí, señor. Muchas gracias. Bien, fantástico. Y bueno, acá simplemente es una descripción para las decisiones metodológicas, como quiera que es dentro de la investigación cualitativa hermenéutica, pues vamos a tomar desde las posturas de Daniel Suárez, Rivas, los clásicos Connelly y Kleindienst, así como Aliou, Suárez, Deller y Monberger, que trabajan mucho todo esto de la investigación narrativa. Hasta ahora, doctores, digamos que esos son los avances que hemos... Perfecto, muy bien. Tengo una inquietud, sí. Pero no en relación en este momento con esto que hemos mirado. No importa, te escucho. Tiene que ver, lo que pasa es que leyendo el reglamento de los doctorados en el artículo 7, plantean que nosotros debemos ya sea optar por una pasantía, por una consultoría o por una... No, pero perdón. ¿Vos sos convención o sos doctorado en educación? Doctorado en educación. Pero todo lo cursaste convención. No, señor, doctorado en educación. ¿Y cuándo ingresaste vos? Diciembre de 2018. Cursaste todo en educación. Sí, ahí dice eso, lo de 2 consultorías metodológicas o 2 lecturas orientadas, ¿no? ¿Eso me preguntás? Sí, señor. ¿En qué momento hay que solicitar eso? ¿Cuál es el No, eso, digamos, tu director de tesis tiene que presentar un informe acerca de cuáles han sido las lecturas que te recomendó y, digamos, y por qué, y en qué ha consistido tu recorrido por esas lecturas, o si son consultorías metodológicas, a quién derivó la consultoría metodológica, y la persona con la que hiciste la consultoría metodológica presentar un informe de en qué consistieron esas consultorías metodológicas. De acuerdo. Bien. Muchas gracias, doctor. Si no, por favor. Ya puedo dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Bien, Giovanni. Ahí tenemos una mano levantada. Marta tiene una mano levantada. Te escuchamos, Marta. Doctor Fernando. Sí. Bueno, para colaborarle al compañero Giovanni, bueno, desde mi visión, el concepto de espacio geográfico, Giovanni integra diferentes dimensiones. La dimensión territorial, la dimensión paisajística. Entonces, yo te puedo recomendar algunos autores como Esteban Illuis, Capel, Horacio Capel. Y de pronto, si lo vas a mirar en la perspectiva educativa, Souto, que es un geógrafo español que también es interesante, y te puedo compartir elementos no teóricos que te permiten de pronto integrar, darle un sentido pues a lo geográfico y lo educativo, en cómo las instituciones forman esos conceptos, cómo se forma la ciudadanía. Entonces, eso viene, es como una categoría emergente, doctor Avendaño. Bien. Te podemos compartir información y ya la puedes desglosar con tu director y codirector. Eso, después te pones de acuerdo entonces con Giovanni y lo resuelven. Claro que sí, Juan Carlos. Fernando, primero felicitar a Giovanni. Creo que ha hecho un gran avance en términos de la coherencia, ¿no? Muy usado. Y con la recomendación que te hace Fernando hoy, esa coherencia se vuelve mucho más cohesionada. Y creo que no te salgas, vas bien y para adelante, Giovanni, al lado de tu director y de tu codirector. Sí, señor, muchas gracias. Bien. Fantástico. Marta tenía la mano levantada. ¿Sigue con la mano levantada, Marta? Profe, y al compañero Giovanni quería pues hacerle una pregunta relacionada con la delimitación de la muestra.
porque él menciona todos los docentes de la Mojana Sucreña. No sé si él tiene esa parte ya visionada o va apenas en proceso de delimitar cuál va a ser su muestra, porque no sé si él va a trabajar con todos los docentes, si son todos los docentes de la Mojana. Marta, hay unos criterios que ya hemos estado conversando en ese sentido con el director. Hay unos criterios de participación. Entonces te puedo anunciar, va a ser una convocatoria abierta. La Mojana Sucreña está conformada por 3 municipios. Entonces, algunos de los criterios es que los docentes tengan al menos 5 años de estar laborando en este territorio, que deseen participar de la convocatoria. Y bueno, tenemos en mente llevar a cabo un diplomado donde ellos van a recibir una formación, pero a la vez vamos a hacer la construcción y reconstrucción de su experiencia a través de relatos de experiencia, y es a partir de, ese sería uno de los insumos precisamente para obtener lo que necesitamos en nuestros objetivos. Sí, claro, tiene sentido. Gracias, Giova. Interesante tu propuesta. Bien. No, gracias. Fantástico. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo creo que aquí también, doctor Avendaño, comentarle al compañero Giovanni, hay una delimitación físico-espacial territorial. La Mojana Sucreña se caracteriza, Giovanni, porque el departamento de Sucre hay diferentes subregiones, y es porque es una región que está afectada por las inundaciones, doctor Avendaño. Es una región en donde confluye el río Cauca, el río Magdalena, y se conforma la depresión Momposina. Yo creo que ahí también el territorio habla y te establece unos elementos que se pueden servir como integradores, ¿no?, en tu estudio, porque la Mojana sufre de las inundaciones, también sufre por la pobreza, y yo creo que allí puedes colocar como un elemento de análisis y de intervención de los docentes y las instituciones que hacen en el marco de esas realidades territoriales. Ese sería como una visión que yo le puedo plantear así para definir, ¿no?, elementos que permitan caracterizar los actores y participantes en el proyecto. Es como algo muy personal. Perfecto, después se ponen de acuerdo y lo realizan con el director y no hay ningún inconveniente. Juan Carlos, hay gente que está solicitando ingresar. Dicen en el chat. Sí. Bueno, Marisol. Marisol, te escuchamos. Buenas noches, ¿ven mi presentación? No. No. Me está fallando algo, no sé. Ahora ven mi presentación. No. Ay, santo Dios. Ahora estaba bien, no sé qué pasó. Empezó a fallar. Si quiere avanzamos con otra persona y yo organizo esto. Lo que pasa, Marisol, que no tienes que compartir pantalla completa. ¿Viste que al lado de la manito hay un rectángulo con una flechita? ¿Lo tienes? Sí. Bueno, cuando tú cliqueas dice pantalla completa, una ventana. Tenés que ir a una ventana, no a pantalla completa. No, me salió otra cosa. Estás compartiendo la pantalla con todos los participantes. Dejar de compartir, pero no la están viendo. No. Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, voy a mirar entonces el protocolo, bueno, por el tiempo me perdí, entonces voy a empezar. Mi director ahora es el doctor Arlington Lee Pardo Plaza, que es doctorado en educación musical de la Universidad de Extremadura. Mi tema es sobre la formación en la dirección coral en la educación superior. Sí. El título es La formación de directores de coro en Colombia, un estudio biográfico narrativo de las prácticas de enseñanza de la maestra Cecilia Espinosa Arango. Ay, sí. ¿Aló? Bien. Las palabras claves que tengo son la formación, las técnicas de dirección, la interpretación musical, semiótica, hermenéutica de la música, competencias docentes y género. A partir de ahí voy a ir a indagar en el marco teórico sobre la formación de Gadamé, las técnicas de dirección de Brian Rush, la interpretación musical de Igor Stravinsky en su teoría de la relación del compositor, el intérprete y el oyente, de la semiótica de la música de Jean-Jacques Natif y de la teoría del género también feminista de Hannah Arendt, y las competencias docentes del doctor Miguel Ángel Zabalza. Tengo también otros teóricos más, pues indagando, y un total de 10 trabajos de grado como antecedentes. Bien, una cosa que te quiero decir con respecto a esto que me estás planteando al marco teórico, que no sea una colección de opiniones, O sea, el marco teórico tiene que estar bien, perfectamente integrado en un texto narrativo en donde des cuenta de los conceptos de los que te vas a valer para trabajar con la información que obtengas de esas teorías, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un texto bien integrado, no que Stravinsky dijo, Zabalza dijo, porque eso no es un marco teórico, ¿se entiende, no? Hay dos personas. Perfecto. Bien, hay dos personas que quieren ingresar, Katia Padilla y Jorge López. Bueno. El objetivo general es interpretar los procesos de enseñanza que despliega la maestra Cecilia Espinosa Arango desde su experiencia y conocimientos en los programas de música de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de AFIT de Medellín. Sí. Bueno, la pregunta problema es ¿cómo son los procesos que despliega la maestra Cecilia Espinosa Arango y su incidencia en la formación de directores de coro en las universidades en Colombia? Sí, te conviene poner otro interrogativo. ¿Cuáles, no cómo? ¿Cuáles? Perfecto. Sí, te conviene poner cuáles. ¿Cuáles? Dentro de los objetivos específicos está describir los diseños curriculares que articulan los procesos de formación en el programa de música en la Universidad de AFIT de Medellín y Nacional de Colombia. Indagar los procesos de enseñanza de la maestra a partir de su propia voz y de los relatos de sus estudiantes y la incidencia en sus prácticas profesionales y en sus biografías. Identificar la estrecha relación de la vida artística y pedagógica de la docente partiendo del significado del género dentro del ámbito de la formación de directores sinfónicos corales en Colombia. Analizar a partir de la biografía narrativa las características de la dimensión ética en la enseñanza y la incidencia en las prácticas y experiencias de la docente. Bueno, deja esa diapositiva, ponela un poquito más grande que te quiero hacer una aclaración. A ver. Puedes identificar la estrecha relación. No sabes si es estrecha hasta que no hagas la investigación. Saca estrecha. Identificar la relación. La investigación te dirá si es estrecha, si no es estrecha.
Pero cuando vos decís identificar la estrecha, ya, digamos, la respuesta la tenés antes de investigar. Lo que es investigación. Entonces, identificar la relación, ¿sí? La vida artística y la pedagógica de la docente partiendo del significado de género dentro del ámbito. Bien. Vos decís acá indagar. Indagar nunca es un verbo, porque indagar quiere decir investigar, y una investigación investiga, es tautológico. O sea, ahí tiene que poner describir, presentar. Me parece que describir es el mejor verbo. Describir. Ok, perfecto. Y después analizar a partir de la biografía narrativa las características de la dimensión ética de la enseñanza, la incidencia en las prácticas y experiencias de la docente. Bueno, listo, sigamos. En la metodología. En el marco metodológico se inscribe en un enfoque cualitativo y nuestro dispositivo metodológico es biográfico-narrativo, para que nos permita estudiar la dimensión ética de la enseñanza y así se posibilita una mirada abierta a la singularidad de la relación entre formación académica de la maestra Cecilia Espinosa, lo que comparte en torno a sus conocimientos y a la práctica docente en el aula de educación superior. Para ello se tendrá en cuenta la indagación documental, análisis de resultados de los instrumentos metodológicos. Bien. Bueno, pues en la parte técnica, pues en los análisis documentales, la búsqueda de repositorios institucionales, sistemas de bibliotecas, hemerotecas, discografía, así como en bases de datos de la institución, también de las instituciones. Falta ahí técnicas de entrevistas, observación de clases, grupos focales. Y bueno, también eso es como el resumen también, porque pueden surgir también otras claro. Sí, Perfecto. Bueno, ten cuidado entonces con lo que te dije, ¿sí? Sí, perfecto. Okay. Bárbaro. Fantástico. Sí, preguntas. Y gracias, vamos con toda Argentina. Fernando, ¿cómo ayudamos a Argentina? ¿Cómo ayudamos a Marisol? Perdón, Jorge. ¿Cómo ayudamos a Marisol? Ella logró ya concretar un director, yo lo conozco, muy acucioso. En esta temática del codirector para Marisol, en términos en que también Marisol es profesora de la Universidad del Atlántico y siempre las universidades cuando becan a los estudiantes le ponen unos tiempos. Entonces, yo la dejo ahí esa recomendación, a ver, como hemos hecho siempre, darle por todos 3 nombres y él escribe. Sí, perfecto. Ya anoté el nombre de Marisol y vamos a buscarle un codirector. Correcto. Y yo también está Jorge López. Son temas de música en esa línea, ¿no? Perfecto, ya lo buscamos. Ya lo buscamos. Bien, ahora Cindy. No, por favor, Marisol. Cindy. Buenas noches, profe Cindy Almeida. Hola, sigue Cindy Almeida Iglesias. Perfecto. Bárbaro, bueno, fantástico. Sí. Ok, profe. Te escucho, vamos. Voy a presentar. Ya. ¿Lo observan? Sí. Ok. Esperen un momento que empecé donde no era. Bien. Bueno, básicamente mi trabajo, el nombre de mi trabajo de investigación es El currículo oculto en la educación rural, un estudio interpretativo de las prácticas y discursos curriculares de los docentes del nivel de media vocacional en la institución educativa Antonia Santos de Molinero. Yo como autora, mi director de tesis, el doctor Reinaldo Mora Mora, que hace parte de la Universidad del Atlántico acá en Barranquilla, y usted como codirector de la tesis. Yo presenté la propuesta apenas hace como unos 2 meses, entonces voy a mostrar como hasta dónde va lo que he construido, que es básicamente lo que mandé en el documento, ¿verdad? Entonces, el tema como tal es el currículo oculto en las prácticas de enseñanza de la educación rural. Y bueno, pues el planteamiento del problema es básicamente, pues yo tengo un interrogante que podríamos llamarlo general y luego ya un interrogante general, pero específicamente para formular el problema.
Entonces, o sea, el problema como tal es cómo determinar aquellos aspectos socioculturales del currículo oculto que inciden en las prácticas y discursos de los maestros en un contexto de educación rural. No, Pero, ¿cómo? ¿Sí? Espera, porque está mal. No, no puedes preguntarte eso. Andale de diapositiva de tu título. De mi título. Sí, señor. Aquí está. Vamos. Presentala. No, pues yo no la estoy viendo. Yo estoy viendo mi tecnología. No la está viendo, parece. No. Ya. Ahí tenés una pestaña a la izquierda, tenés que cerrarla. Momento. Ahí dice cerrar. Ahora sí. Bueno, vos vas a trabajar el currículo oculto en las prácticas de enseñanza de la educación rural. Sí. ¿Sí? Este es el título. Bueno, entonces, el currículum oculto en la educación rural, un estudio interpretativo de las prácticas y discursos curriculares de los docentes del nivel de media vocacional en la institución educativa Antonia Santos de Molinera. Bien, hasta ahí estamos. Vamos ahora al problema. El problema está acá. ¿Cómo determinar aquellos aspectos socioculturales del currículum oculto? No, nada que ver. Porque vos no estás, en tu problema no estás preguntando los aspectos socioculturales. Vos lo que te estás preguntando es, digamos, qué características tiene el currículum oculto o qué manifestaciones tiene el currículum oculto, ¿sí?, que inciden en la práctica y discurso de los maestros en un contexto de educación rural en tal y tal y tal lugar, ¿sí? Ese sería tu problema. O sea, sería como cómo determinar la incidencia del currículo oculto, ¿no? No. No. ¿Cómo determinar la incidencia? No, porque no tiene nada que ver con tu, con tu título, con tu tema. Nada que ver con tu tema. Nada que ver con tu tema. Según tu tema, vos te estás preguntando cuáles son las características del currículum oculto. No te estás preguntando cómo determinar la incidencia. Porque además en una investigación no podés determinar incidencia. Eso en todo caso es posterior a tu investigación. Ok. Entonces, ahí lo que tenés que plantearte es qué características asumen el currículum oculto, ¿sí? O cuáles son las características del currículum oculto que inciden en la práctica y discurso de los maestros en un contexto de educación rural. Ok. Ese es tu problema. Todo lo otro no. Ok, listo. Ya yo preciso la idea. Sí, Perfecto. sí. Bueno, voy a continuar y usted me irá haciendo ahí respectivamente las observaciones. Entonces, ya para puntualizar en las preguntas de investigación, coloqué cómo establecer las características de las prácticas y discursos de los maestros para confrontarlas con el currículo oculto. No. Okay. Te digo por qué no. Todo esto que voy a decir, cómo establecer, cómo analizar, cómo construir, es posterior a tu investigación. Vos lo que tenés que preguntarte es, digamos, cuestiones vinculadas al currículum oculto. Entonces, lo primero que tenés que plantearte como pregunta de investigación es cuáles son las prescripciones curriculares, digamos, para esas escuelas. Porque tenés que ir a la normativa primero, lo que dice la malla curricular. Esa es la primera pregunta que tenés que hacer. Todo esto otro no tiene nada que ver con lo que vos estás investigando. La otra cuestión que te tenés que preguntar es, digamos, cómo ejercen su práctica esos maestros. Y la otra, digamos, es, bueno, qué características tiene el currículum oculto en la práctica de esos maestros, que inciden, digamos, de acuerdo con lo que vos te planteaste, ¿no? Entonces, ¿entendés lo que te estoy planteando? Sí. Bien, ¿qué características tienen los currículos de los maestros? ¿Entendí bien? Los currículos de los maestros, no las prácticas de los maestros. Las prácticas, perdón, sí. O cómo ejercen sus prácticas, o lo que vos quieras, ¿no? Eso, pero digamos, primero cuáles son las prescripciones curriculares, después cómo ejercen su práctica, y después, digamos, cómo se manifiesta el currículum oculto en esas prácticas. Esas son las preguntas que vos tenés que hacerte. No todo eso que estás planteando ahí, eso es posterior a tu investigación. Profe, bueno, lo que pasa es que yo en la propuesta, porque esta es la misma propuesta que yo le envié al profesor Porta, yo lo tenía de esa manera porque pues, ellos fueron muy puntuales en cómo nos direccionaron desde el planteamiento del problema, el título, hasta esta parte de las preguntas de investigación. Pero mi director de tesis acá en Colombia, de pronto me sugirió
que hiciera algunos cambios, y él fue el que me colocó lo de los aspectos socioculturales, o sea, otros elementos. Claro, pero entonces ese es otro tema. O sea, ese es otro tema. De acuerdo con lo que vos te estás planteando, yo sigo este orden. Okay. No tiene nada que ver lo que vos... La cuestión de lo otro es que entonces sea lo contrario, pues cohesionar es con relación, el tema relacionarlo con relación entonces a las preguntas que estaban en la diseño sociocultural. Claro, porque exactamente, porque si vos querés trabajar lo sociocultural es otra cosa, es otro tema, es otra pregunta, otro problema. O cohesionan por el lado, digamos, de que el tema coincida con las preguntas, pero obviamente que cuando tú planteaste el tema no se refleja obviamente en el problema, ¿sí me entiendes? Sí, yo no comprendo lo que me dicen. Ok, está bien, profe. Bueno, continúo entonces. Bueno, esto sigue el mismo orden y por lo tanto sigue la misma disonancia entre lo que... Claro. Para un poco de hielo en esta parte hay un disco que se llama Decisiones. Entonces, porque es que en lo sucesivo se va a seguir observando la misma incoherencia entre lo que se planteó en el tema y, por ejemplo, lo que viene en el objetivo general, que plantea lo mismo: determinar los aspectos socioculturales que favorecen el currículo oculto a través de su articulación con las prácticas y discursos de los maestros de media vocacional en la institución educativa rural Antonio Santos de Molinero. Entonces ya es bastante evidente que se le está dando la preponderancia es a los aspectos socioculturales más allá de la caracterización del currículo oculto. Pero entonces, si ese es tu objetivo general, tu tema quiere decir análisis de los aspectos socioculturales que favorecen el currículum oculto. Ese tiene que ser tu tema. Si no, hay una incoherencia ahí entre el tema y la pregunta. Claro. O sea, ahí, como dice Alfonso, ahí tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que te interesa a vos saber? ¿Qué características tiene el currículum oculto o cómo influyen los aspectos socioculturales en el currículum oculto? ¿Qué te interesa saber? Bueno, básicamente es que yo estuve en la institución educativa rural y yo noto que aunque tienen los mismos lineamientos de calidad, la calidad educativa de la educación rural es mucho menor. Y eso se refleja incluso en las mismas prácticas de los docentes. Yo era directivo docente y observaba el desempeño de mis compañeros y había como unas especies de creencias limitantes en ellos, donde básicamente ellos prejuzgaban el hecho de que los chicos, por ser de esos contextos rurales, no iban a salir de ese contexto y no había mucho que enseñarles o mucho que esperar de ellos porque ellos no iban a salir de ese contexto, ¿verdad? Entonces, de pronto eso no es algo que se registra en el currículo formal de la institución, pero que sí hace parte de la misma vivencia cotidiana dentro de la escuela, donde el maestro está moldeando su práctica a través de unas creencias limitantes que vendrían a convertirse en una especie de currículo oculto dentro de las prácticas de ellos o dentro de la institución. Bien, pero te voy a decir una cosa. Si vos ya sabés eso, ¿para qué vas a investigar eso? Ya la respuesta la tenés. Porque es que yo quiero que no sea mi creencia, o sea, que no sea que yo pienso que ellos lo hacen, sino saber si realmente eso es lo que decide la calidad. Está bien, pero el problema ahí tuyo es que esa es tu creencia y vas a ir con esa creencia a investigar para que la investigación resulte eso que vos tenés en la creencia, con lo cual queda invalidada la investigación. Ok. ¿Te das cuenta? Porque vos ya tenés sesgada la investigación. Vos ya sabés que querés ir a encontrar eso. Y entonces vas a hacer lo posible para que la realidad se amolde tu creencia. Porque además vos trabajaste en esta institución. Sí, trabajé 3 años allá. Y ahí tenés, pero sí estuve. Bueno, y ahí tenés el otro problema, digamos, si vos has estado en esa institución, digamos, es muy difícil, digamos, producir el extrañamiento que requiere la investigación. Comprendo. ¿Entendés? O sea, que lo mejor es que sea una institución ajena a... Lo primero que sea una institución ajena. O sea, donde vos no tengas ningún preconcepto ni ningún prejuicio, que vayas a ver lo que hay. Okay. Primer punto. Segundo punto, decidite qué querés investigar, los aspectos socioculturales o qué características asume el currículum oculto. Son dos cosas diferentes. ¿Vos qué querés investigar?
No, yo pensaría que las características del currículo oculto es realmente... Características del currículo oculto, perfecto. Entonces, Tienes que llegar con el director, exactamente. claro, ahí vas a tener que resolverlo con tu director. Ya. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí te vas a tener que modificar el objetivo general y vas a tener que modificar los objetivos específicos. Claro, ¿no? Y el planteamiento y todo. Sí. Perfecto, bien. Bueno, los específicos van en la misma línea. Establecer características de las prácticas y discursos de los maestros para confrontarlas con el currículo oculto. Analizar las articulaciones de los aspectos socioculturales de la educación rural en relación con las prácticas y discursos del maestro, en relación con el proceso de develamiento del currículo oculto. Y el último, que es construir un nuevo conocimiento que articule el entorno rural en lo sociocultural de la institución educativa Antonia Santos de Molinero a través del currículo oculto en el desarrollo y fortalecimiento de las prácticas y discursos de los maestros en su relación con los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, vamos a ver. Si establecer las características de las prácticas y discursos de los maestros sería establecer qué aspectos del currículum oculto o qué características del currículum oculto se manifiestan en las prácticas y discursos de los maestros. Ese tiene que ser la redacción del objetivo. Okay. Si vos no vas a trabajar los aspectos socioculturales, ese objetivo segundo no puede ir. Y tercero, construir un nuevo conocimiento que articule el entorno excede la investigación. Excede la investigación. Eso va mucho más allá de tu investigación. O sea, pero además siempre una investigación construye un nuevo conocimiento. ¿Entiendes? Sí, claro. Perfecto. Bien. Bueno, hasta en ese punto, pues, porque, bueno, y ahora respecto a las categorías conceptuales con las que se iba a hacer la construcción, o con las que se ha hecho parte de la construcción del marco teórico, pues currículo oculto, educación rural, prácticas de enseñanza, y yo pretendía incluir calidad educativa y contexto sociocultural. Calidad educativa no tiene nada que ver con tu tema. Ok. Y contexto sociocultural, si vas a analizar contexto sociocultural, si no, no va a tu... Si no, podrían quedar solo las tres que tengo arriba. Claro, exactamente. Sí, ahí sí no tengo ningún problema. Bueno, respecto a la metodología, yo tenía la tendencia o quería que la investigación fuera de carácter etnográfico. Sin embargo, mi tutor sugirió que preferiblemente fuera una de investigación-acción educativa para que involucrara a los maestros y no fuese solamente el conocimiento, sino que se ejerciera como alguna especie de transformación dentro de las prácticas mismas. Entonces, no sé qué me... Pero, a ver, de cualquier manera, ya sea que estudies la incidencia sociocultural o que estudies la característica del currículum oculto, lo tuyo no es una investigación-acción, o sea, una investigación de carácter descriptivo. Etnográfico, ¿no? Exactamente, es etnográfico. Eso es lo mismo. Sí, sí. Claro, exactamente, es una investigación de carácter etnográfico. Porque además la investigación-acción te va a llevar mucho tiempo, porque vos tenés, o sea, la investigación-acción implica que vos tenés que tomar contacto con la realidad, analizar la realidad, caracterizarla, digamos, proponer estrategias de intervención, que además no sabés si la gente va a querer intervenir o no va a querer intervenir. O sea, vos, para hacer una investigación-acción, tenés que estar muy segura de que la gente con la que vas a trabajar va a querer intervenir en la investigación. Porque si el maestro te dice, a mí no me interesa, ¿qué haces? Se bloquea la investigación total, claro. Claro, se te cae la investigación. Yo creo que vas a tener que conversar muy bien con tu director, digamos, o sea, y plantear y replantearle las cuestiones. Y revisar eso, porque... O sea, yo veo que como muchas inconsistencias hay. Es que de hecho me dijo que, o me decía que no debía hacerlo solo con una institución, sino que si yo pretendía, pues acá dentro de las tesis doctorales, requería que fuera por lo menos 3 o más instituciones. Pero bueno, arranca esa hoja del manual porque eso no tiene nada que ver. Eso mismo, yo le decía, no, de hecho fue lo que pude como entrar ahí a media, le dije, profe, pues no, pues se trata más de qué tan profunda y consistente va a ser la investigación, independientemente de que sean 3, o sea, no es lo relevante, le dije. Exactamente, hay tesis doctorales que se hacen
sobre la biografía de una sola persona. No sí, como el ejemplo de la anterior compañera, por decir algo, que hablaba de una maestra. Sí, exactamente. Sí, yo esa parte pues la tenía clara y logré concertarlo con él. Pero Bien. bueno, los otros aspectos sí me toca entonces sentarme y dialogar con él. Tiene que sentarte y dialogar, y tiene que ponerse de acuerdo ahí, digamos. O sea, a ver, yo quiero decirte esto, o sea, porque yo veo muchas inconsistencias en lo que vos estás planteando. Porque me parece que vos tenías una idea original y que la fuiste cambiando sobre la marcha. Y entonces al irla cambiando sobre la marcha se te producen estas inconsistencias. Quédate con tu idea original, digamos, que era estudiar las características del currículum oculto, digamos, de una institución determinada. No busques una institución en la que trabajaste o en la que estuviste, porque eso te va a sesgar la investigación. Busca otra institución. Investigar cómo se manifiesta el currículum oculto ahí. Porque la investigación acción te va a llevar mucho tiempo. O sea, vas a tener que hacer el diagnóstico de la situación. Vas a tener que planificar cómo intervenir. Vas a tener que conseguir que la gente quiera intervenir. Vas a tener que observar mientras estás interviniendo. Vas a tener que evaluar la intervención y reformular la planificación primera si hay que reformularla. Eso te lleva, una investigación de acción te lleva por lo menos 4 años. Comprendo. Sí, ¿Entienden? Sí. O sea, es factible que la puedas hacer, pero ten claro que te va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Me parece que tenés que hacer, o sea, digo, me parece que la pretensión tiene que ser un poco más modesta para que puedas hacer tu tesis, ¿sí? Porque, digamos, para la investigación-acción vos tenés que contar que la gente que está en terreno acepte participar. Y si vos vais y lo maestros te dicen, a mí no me interesa, ¿qué hacer con la investigación? Total, sí, profe. Comprendo todo. No sé, abriré el espacio entonces con mi tutor y hablalo bien, negociar todo este asunto. Claro, hablalo bien y, digamos, y que te ayude a armar unas cuestiones consistentes. Bueno, después yo, como codirector, si querés, te ayudo, pero primero tienes que trabajarlo con él. Claro. Yo después te señalo, o sea, las inconsistencias si hay, digamos, ¿no? Acá yo veo muchas inconsistencias. No, ahora de pronto con las orientaciones que usted me da, pues yo también las veo. Exactamente, por eso te digo, te repito, ahora ¿por qué? Porque me parece que vos tenés una idea original y el director creo como que tenía otra idea. Y entonces, bueno, entonces digamos, una cuestión básica y fundamental. El director de tesis tiene que acompañar al tesista en su idea, no imponerle una idea de tesis. ¿Se entiende? Sí, claro. No, pero eso que has planteado es correcto. Yo creo que a la larga quien va a investigar es el estudiante. Claro. Entonces, a veces siempre hay esa tensión en que el director quiere sacar al tesista y lo importante ahí es que el tesista con su coherencia pues vaya también tomando decisiones. Entonces, claro. De pronto hasta por las mismas líneas de investigaciones que a veces los tutores han llevado, intentan. Yo ahora aquí así como que haciendo un análisis del tema. De lo que han investigado. Entonces, sí, de repente buscarle ahí como la conexión y no es tan así. Me parece que lo que te ha abierto tu codirector hoy desde las prácticas, me parece eso. Hay una palabra clave aquí, serían dos. Decisiones y concertar entre usted, el director y el codirector. Ya hay unas líneas que se tienen que resolver y creo que has ganado hoy, porque indudablemente va a ser más fácil construir desde esa coherencia. Así es, profe. Bueno, gracias. Fantástico, muchas gracias. Bueno. Betty Barrios. Betty. Bueno, y lo positivo aquí, doctor Alfonso, es que se comparte el video y con el tutor pues se pueden llegar a unos acuerdos también. Y estamos a tiempo de hacer los ajustes que sean pertinentes. Claro, exactamente. Miren, hay una cosa que es importante a tener en cuenta, digamos. Los dueños de las tesis son ustedes. Entonces, ustedes tienen que ir al director y decirle qué es lo que quieren investigar y cómo quieren hacerlo. Y el director orienta en relación a lo que ustedes quieren.
¿sí? Porque si no es un problema. Betty, te estamos escuchando, vamos. Bien, a ver. Están viendo la pantalla. Sí, Están perfectamente. viendo las diapositivas. Sí, perfectamente. Te escuchamos, Betty. Bien. Mi tesis se titula Análisis de los aportes de la formación policial a la construcción de la identidad profesional del docente del programa técnico profesional de la Escuela de Carabineros Rafael Luis. El tema, formación policial como aporte a la construcción de la identidad profesional del docente uniformado. Como saben, mi directora es la doctora Blanquinet Pinel de Segura y mi codirector, el doctor Fernando Avendaño. Bueno, están viendo, no me pasa. Cliquea sobre la izquierda, la diapositiva número 2. En la parte izquierda de la diapositiva número 2. Vos tenés en la parte izquierda de la pantalla. Es que me sale ahí algo. Bueno, el número 2 ahí, vamos. Está presentando tu pantalla. Le estoy dando a la diapositiva número 2 y nada. Y con el mouse, con ese tampoco me da. Tendría que hacerlo sin eso. Bueno, la formulación del problema. No sé si ustedes están viendo. Ahora sí, ya estamos ¿Cuáles viendo. son los aportes de la formación en contexto de práctica? Bien. ¿Cuáles son los aportes de la formación en contexto de práctica policial a la construcción de la identidad profesional del docente en el ejercicio de la docencia en el programa técnico profesional de la Escuela de Carabineros Rafael Luis Cruzado? A ver, anda la primera, por favor, de nuevo. Anda la primera diapositiva de nuevo. Ahí. Aporte ya. Aporte de la formación policial a la construcción de la identidad profesional. Anda la segunda, a ver. Anda la segunda diapositiva, vamos. La que pusiste recién. Es que me toca irme al original para poder. Ahí, sí, sí. Ahí está. Sí. Traté de que tuviera coherencia, ¿no? Sí, sí. Bien. Objetivo general. Realizar los aportes de la formación en contexto de práctica policial a la construcción de la identidad docente en el ejercicio de la docencia del programa técnico profesional en servicio policial, Escuela de Carabineros Rafael Luis Cruzado. Sí. Objetivo específico, identificar la práctica pedagógica del docente policial. Sí. El segundo, revisar la coherencia de los requisitos exigidos a los policías para ejercer la práctica docente. Sí. Y tercero, determinar la influencia de las experiencias de aprendizaje derivadas de la práctica profesional policial en el proceso de construcción de su identidad. Bien, acá identificar la práctica pedagógica. Espera, anda de nuevo ahí. Identificar la práctica pedagógica docente profesional, no, la práctica de la enseñanza, porque no es una cuestión pedagógica, es una cuestión didáctica. Identificar la práctica de la enseñanza. ¿Y qué quiere decir identificar con identificar la práctica de la enseñanza? ¿Qué quieres saber ahí? Bueno, eso más que todo es observar. Por eso hay el instrumento con que voy a medir a observar cómo es la práctica, o sea, pues ya yo lo hice. Bueno, entonces bien. Entonces, perdón, identificar las características de la práctica de la enseñanza del docente policial, porque eso es lo que vos querés investigar. Perfecto, me parece bien. Yo veía que decía como falta. Espérense un momentico, que de nada lo estoy corrigiendo. Las características
De la práctica de la enseñanza del docente de la policial. práctica del docente policial. Segundo, revisar la coherencia de los requisitos exigidos a los policías para ejercer la práctica docente. ¿Qué querés decir ¿Por con qué eso? coloqué revisar la coherencia? Porque voy a hacer una revisión, pues ya lo hice también, una revisión documental. Bueno, pero porque no esto... hay coherencia entre los requisitos que le siguen a Bueno, pero revisar entonces... la coherencia porque es que No, pero a ver, revisar la coherencia eso es una actividad, no es un objetivo de investigación. Vos lo que querés, entonces vos lo que querés es ver si hay coherencia entre lo que hacen y los requisitos. exactamente. Bueno, entonces no es revisar la coherencia. Revisar la coherencia es una actividad de investigación, no es un objetivo de investigación. Ahí lo que tenés que plantear sería comprender o identificar, si querés, identificar la coherencia. Otra vez identificar. Yo lo quité porque identificar y otra vez identificar no importa. No importa, pueden poner 8.500 veces identificar, no hay ningún problema. Pero identificar La coherencia entre los requisitos exigidos a la policía para ejercer la práctica y la práctica. Identificar la coherencia. para ejercer la práctica. No, perdón, identificar la coherencia entre los requisitos. No es es entre los requisitos exigidos a los policías para ejercer la práctica y la práctica efectiva. Lo que pasa es que ellos, ¿sabes? Yo dudé ahí en colocar eso, porque ellos, en la práctica policial del servicio perfecto, pero el problema de ellos cuando van a ejercer la práctica docente, Por eso, porque no tienen ese conocimiento. Por eso, perfecto. Y determinar la... Entonces podría colocar ahí, esa es la práctica docente y la práctica efectiva. Sí, bien. Me parece que debo colocar la práctica docente para que se diferencie entre la práctica del servicio y la práctica docente. Sí. Pienso yo. Y la práctica, bueno. Y por último, determinar la influencia de las experiencias de aprendizaje derivadas de la práctica profesional policial en el proceso de construcción de su identidad. Sí. ¿La investigación tuya va a ser cualitativa? Sí, cualitativa. Entonces determinar no es un objetivo, determinar no es un verbo para investigación cualitativa, es investigación cuantitativa. Ahí podés comprender si querés, comprender la influencia, pero nunca determinar, porque determinar es poner investigación cuanti. Sí, perfecto, sí. No soy coherente con lo que pedí. Comprender la influencia de la experiencia de aprendizaje derivada de la práctica profesional del docente policial en el proceso de construcción de su identidad. Sí. Del docente policial. Sí, y ahí comprender la influencia, porque cómo va... Porque lo que estoy mirando es cómo esas experiencias de aprendizaje están, la experiencia de aprendizaje derivada de la, por eso digo, experiencia de aprendizaje derivada de la práctica profesional del docente policial. ¿Por qué digo experiencia de aprendizaje? Porque como ellos no tienen una formación pedagógica, ellos lo que hacen es, no, entonces pero no es la influencia, porque influencia es un término vago que no puede ser después operacionalizado. Vos ahí tenés que plantear, comprender la relación entre. Comprender la relación entre. ¿Comprender qué? La relación entre. Pero ya no se me convierte en cuantitativa. ¿Por qué no? Comprender la relación entre. Con la relación. Entre las experiencias de aprendizaje derivadas de la práctica. Comprender la relación entre las experiencias de aprendizaje derivadas de la práctica profesional del docente policial y el proceso de construcción de su identidad. Ahora te creo.
Bueno, bueno, aquí yo no coloqué nada del marco. En el estado del arte, mire, le voy a comentar qué problemas tuve yo con el estado del arte. Resulta que había mucha investigación, que eso me desmotivó y dejé un poquito, porque tanto mi salud como esto también tenía así. Ver que había demasiado de construcción de identidad del docente, de la práctica profesional, de la identidad profesional docente del Nobel. Y resulta que yo no puedo decir que es un docente Nobel desde la parte pedagógica. ¿Por qué? Porque es que el problema de ellos es que no tienen esa formación pedagógica, esa formación, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que ellos tienen, no tienen esa formación pedagógica. Ajá. Entonces, empecé a buscar, claro que ya en estos días, no sé si será tanto buscar que internet le va arrojando a uno eso, que he encontrado varias investigaciones y una que le pedí el favor al doctor Noro que me enviara porque vi que socializaron una parecida a mi tesis. Entonces le pedí el favor al doctor Noro y eso me ha ayudado mucho. Eso es lo que me tiene motivada, sinceramente. Y me dio mucho ánimo con eso. Bien. Entonces, y el doctor Alfonso, que le agradezco porque ya yo había tirado la toalla con esto porque yo decía, hay demasiadas tesis sobre eso. Bueno, entonces aquí como que encontré los conceptos que más están acorde a lo que estoy investigando, ¿verdad? El concepto de identidad docente, que dice concepto de identidad corresponde al tipo de identidad colectiva que nace de un lado, una construcción individual referida a la historia del docente, porque voy a hablar de la parte narrativa, y a sus características sociales, pero también de una construcción colectiva vinculada al contexto en el cual el docente trabaja. Fíjense que está muy estrechamente relacionado con lo que estoy haciendo, con lo que estoy investigando. Y la otra, construir una identidad que consiste en negociar los significados de nuestra experiencia de afiliación a comunidades sociales. Y esta afiliación se genera en el proceso de participación. La vi muy coherente con lo que estoy trabajando. Y desde la parte de la identidad como narración, porque lo estoy muy relacionado con la parte metodológica, identidad como un tipo de narración o discurso que permiten determinar qué es el mismo objeto, pero a su vez qué tipo de objeto es. Por lo tanto, a través de la narración se verifica si el uniformado es docente y no solo se dedica a la enseñanza. Porque fíjense que la verdad, que en la escuela se habla de docente uniformado, docente policial. Pero usted mira que el docente policial, que claro que yo eso no lo puedo hablar tan abiertamente porque a ellos no les gusta que se diga eso, el docente policial va al aula de clase, se lo digo por la observación que ya realicé, está en el aula de clase, está muy motivado dando la clase cuando de pronto lo llama que hay una reunión, que hay alguna cuestión que le toca hacer, que no sé qué, y entonces por eso esos jóvenes están saliendo con falencias, ¿me entienden? Y como me dicen ellos, pero que ya vamos a construir nosotros aquí con toda esta situación. La historia de vida son muy enriquecedoras. A la verdad es que yo estoy muy contenta con ese trabajo que estoy haciendo. Pues apenas con los chicos que me dijeron la verdad. Porque yo tenía más, pero para carreta no me parece que para una tesis doctoral meter una cantidad de carreta que va a favorecer a congraciarse con los de mayor autoridad que realmente que eso me va a facilitar la investigación en vez de trabajar con unas personas que realmente me están diciendo la verdad. Y también otro, vamos como esto nos propone entender la identidad como una colección de historias acerca del individuo. Estas historias son narraciones que tienen la propiedad de reivindicar, son atribuibles y son significativas. Fíjense que todo esto, estoy contenta porque todos estos referentes teóricos los encontré muy ligados, estrechamente relacionados con el trabajo que estoy desarrollando. Porque es que a mí me tenía triste ver que tanta construcción de identidad del docente Nobel, del docente psicólogo, del docente comunicativo, del docente tal, pero realmente lo mío, porque realmente mi investigación es innovadora. Porque no es lo mismo asignar a un docente policial que a un docente con experiencia.
En la metodología tenemos el enfoque cualitativo e interpretativo, porque ayuda a comprender el fenómeno de una construcción de significado, naturaleza y subjetiva. El método biográfico narrativo, porque ofrece alternativas para escribir, analizar y teorizar los procesos y prácticas organizativas, el currículo y la formación de profesores, que eso son los padres de prácticamente la gráfica narrativa de Bolívar, Segovia y Fernández de los artículos. El siguiente estudio tengo los 5 docentes policiales. Estos 5 docentes policiales, ¿por qué? Porque fueron los que realmente aceptaron firmar el consentimiento informado, pero como yo le comenté una vez que hablamos de virtual, que el problema que he tenido es que ellos no pueden decir el nombre. Ellos me dicen, si no te escribo el nombre, era una santa mentira que le vamos a echar. Porque la verdad es que nosotros no nos podemos poner cuchillo para nuestra garganta. Porque por mucho que nosotros piensen que le ponemos nombres que no corresponden, y resulta que ahí, sin embargo, así depende de lo que uno diga, siempre descubren un poquito. Entonces me comprometí con ellos que lo que ellos iban a decir no lo iba a publicar en mi tesis, sino simplemente docente 1, docente 2, docente 3, pero que no les iba a publicar los nombres. La verdad es que tuve que hacer muchos compromisos para realmente poder escuchar en forma, y realmente fue muy enriquecedora. Como era la asesora metodológica que trabajaba con semillero de investigación, desarrollé varias investigaciones con los semilleros que me permitieron profundizar en el conocimiento y corroborar lo que ellos escribieron, porque usted sabe que cuando uno trabaja tantos años con ellos se da cuenta que echa mucha mentirita y que eso me va a sesgar la investigación. Entonces me iba a sesgar la investigación, y por eso decidí desarrollar varias investigaciones que realmente me mostraron si tenían conocimiento tecnológico, cómo era la asignación de ellos como docentes y cosas así, que eso a través de las investigaciones que desarrollé con la semillero de investigación me corroboraron lo que ellos dijeron. Entonces, por eso, pues la verdad es que yo estoy entusiasmada con esta investigación, aunque como le digo, mi salud y eso me tenía bastante, que no veía casi, con problemas de osteoporosis, y eso estaba con muchos problemas, y eso me tenía bastante estresada. Es más, había tirado la toalla con este doctorado, pero le agradezco mucho al doctor Alfonso que me motivó. Bien. La identidad, entonces las categorías: tengo identidad docente y construcción de identidad profesional docente de la práctica profesional. Aunque tengo, a raíz de lo que he desarrollado, tengo unas categorías emergentes que aquí no las coloqué. Simplemente coloqué como estas dos que surgen desde el comienzo. Pero realmente tengo a raíz de ahí en los cuadros que he realizado para el análisis de las historias de vida, biográfica de él, he podido darme cuenta que es bien. Bueno, bien. Una cosa yo no le hablé del instrumento de recolección de la información. Acorde al primer objetivo, la observación participante. Al segundo objetivo, revisión documental. Al tercer objetivo, los escritos autobiográficos, que son historias, anhelos, ambiciones y narrativas personales y profesionales. He investigado mucho sobre la biografía, el método biográfico narrativo, y he encontrado una cantidad de métodos biográficos narrativos, y el que consideré más aceptado para esta investigación fue el que tomé, y eso está escrito en la investigación. Bien, tengo una pregunta. Y usted que también con autor, porque escogí solamente 5 docentes policiales. Bien, una pregunta. ¿Por qué investigación participante, observación participante? Observación participante porque yo trabajaba en ese entonces, cuando hice la observación, trabajaba en la escuela y la pude hacer, pude ver las clases, pude ver el trabajo que ellos desarrollan, que me pareció muy enriquecedor. Pero eso no es observación participante, eso es observación participante. La observación participante cuando vos estás involucrado en el grupo y participás en el grupo. O sea, mientras estás trabajando en la clase, participás de la clase. Si vos hiciste... Lo que pasa es que yo tengo que participar en la clase.
Es una observación participante lo tuyo. No participante, no participante. Porque, no participante. Y no, porque la observación participante cuando la tenés que hacer en el momento. Si ya la hiciste fue una observación no participante, porque salvo que vos hayas intervenido con el docente y con los estudiantes o solo te limitaste a observar. Bueno, le voy a decir por qué hice la observación, coloqué observación participante. Lo que pasa es que como yo estaba ya como asesora, y ellos me pedían el favor y yo les hacía modelado, porque ellos me pedían que colaboren, que sea una clase dinámica. Sí, pero eso es una observación participante. Y acá va a haber un problema con tu investigación, porque si vos fuiste asesora en esa investigación, es muy difícil que te desprendas de los preconceptos, ¿viste? Ahí vas a tener un problema con la investigación. No se preocupe por ese lado. Bueno. Fernando, yo quería compartir No se preocupe por realmente escuchando a Betty, uno que de pronto ya tiene que su vida, o sea, claro. Y aquí tienes que buscar el proyecto para graduarte, ¿entiendes? Entonces yo no sé, yo veo mucho volumen de información y de cosas, y me parece eso, tratar de que fíjate, ella dijo que había realizado muchas investigaciones, bueno, está bien, como parte, pero no puedes presentar todas esas cosas. Yo no la voy a la pregunta. Te lo estoy comentando. Como, no, yo sé lo que estoy comentando para y también hay una, no solamente para ver, sino, bueno, cómo nos enfrentamos cuando hay un elemento tecnológico que a veces falla. Entonces, todos esos son aspectos que uno debe estar preparado, ¿entiendes? De tal manera que yo lo digo por experiencia, porque a ver, el trabajo de Betty uno lo puede ser excelente y en la medida, y como es bastante voluminoso, a la hora de una presentación donde tiempo son 6-7 minutos, uno de pronto tiene dificultades para poner esa comunidad, pero es una experticia que se va ganando. Yo creo que este tipo de coloquio y de reuniones nos va a ayudar a eso. Bueno, ahí vamos, haciendo ese cierre. Bien. Bueno, entonces... No, la verdad que yo tenía muy sencilla la diapositiva, muy puntual y muy sencilla, pero yo dije, tengo la oportunidad con el doctor Avendaño de que me haga correcciones, que de una vez me colabore con eso. Que resulta que en estos momentos tengo perdida a mi directora de tesis, la estuve buscando en estos días, será como yo le dije a ella que estaba ya que tiraba la calle con esto. Como que la que tiró la calle fue. No, pero yo la sigo buscando. Por eso no le... Perfecto. Bueno, Betty, bárbaro. Muchas gracias, Betty. Ten en cuenta las observaciones que te hice, ¿sí? Sí, tranquilo, que dice que ya está la carrera. Bien, fantástico. Bueno. Y todo. Gracias, muy bien. Amado, Dios te bendiga. Por favor. Gracias. Y ahora lo tenemos a Jairo, vamos. Hola, niña Betty, nos deje de compartir. Sí, ya te voy a dejar de compartir, tranquilo. Yo creo que ya puedes compartir, niño. Sí, buenas noches a todos. Hola, Jairo. Chamo. Bueno, como le gusta a nuestro director, doctora Avendaño, el título aprobado de mi tesis es El pensamiento métrico espacial, un estudio del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Chile. Bien. El área problemática se puede sintetizar que el nivel de desarrollo del pensamiento métrico espacial es bajo. Hay distintos indicadores como son uno práctico, uno teórico y uno normativo. A partir de esa área problemática, el problema de investigación formulado es cómo incide la propuesta curricular de formación del programa de la Universidad de Chile. Bien. Esta problemática se distribuye en 3 preguntas.
Su pregunta: ¿cómo se concibe en el currículo del programa de licenciatura ese desarrollo de pensamiento métrico espacial? ¿Cómo promueven los docentes desde sus propuestas didácticas ese desarrollo? ¿Cómo se evalúa pensamiento métrico espacial en el programa? Asociado a nuestro problema general, tenemos un objetivo general: establecer cómo incide la propuesta curricular de formación del programa en el desarrollo del pensamiento métrico espacial y de los sistemas geométricos y de medida de los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Chile. Este gran objetivo pienso llevarlo a cabo, responderlo desde caracterizar cómo se concibe el desarrollo de pensamiento métrico espacial en el programa, analizar si los docentes promueven efectivamente ese desarrollo y cómo lo evalúan, y caracterizar cómo lo evalúan. Bueno, pero a ver, entonces, planteame cuál es tu pregunta, ¿verdad? Tu problema, la pregunta del problema, ¿cuál es? ¿Cómo incide la propuesta curricular de formación del programa métrico espacial y de los sistemas geométricos y de medidas de los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Sucre? Ese es el problema distribuido a través de estas tres. En realidad, digamos, pero entonces si vos, digamos, estás trabajando cómo incide la propuesta curricular, no tiene nada que ver con la pregunta que vos haces después, que tiene que ver con el trabajo de los docentes. O sea, entonces, en todo caso, tu problema tendría que ser cómo se desarrolla el pensamiento métrico espacial, ¿sí? A través de la propuesta curricular o de la propuesta curricular a través de la práctica de los docentes. Digamos, las subpreguntas tienen mayor relevancia que tu problema. ¿Entiendes? Sí. Ahí va a tener que revisar la formulación del problema para incluir en el problema esa subpregunta, porque no están incluidas en el problema. La concepción en el programa, ¿cierto?, de cómo es el desarrollo del pensamiento métrico espacial. Sí. Es una escala, o sea, es un problema epistemológico, si lo propuesto es lo que realmente se ejecuta. Claro, pero cuando planteas el problema, eso no se ve en el problema. Hay niveles más de pensamiento. Ya yo he indicado entonces queremos estudiar este caso en la licenciatura una formación inicial sobre el pensamiento métrico espacial. Efectivamente se está llevando a cabo. Entonces, el estudio de caso es mirar una idea para llegar a comprender cómo es que efectivamente. Bien, pero yo te entiendo perfectamente, me parece fantástico lo que estás planteando. Pero vuelve a decir, pregunta tu problema. ¿Cómo incide? Sí. La propuesta curricular de formación del programa en el desarrollo del pensamiento métrico espacial. Pero la propuesta curricular es la malla curricular. O sea, vos tenés que trabajar cómo incide el desarrollo curricular, no la propuesta. Porque vamos a trabajar como trabaja el docente. Entonces, es el desarrollo curricular, no la propuesta curricular. Muy bien. Sería la carrera ahí. Claro, muy claro. Muy bien. De acuerdo. De economía, ¿cierto? Sí. Claro, que economía cuando se habla de desarrollar y los documentos le llaman propuesta, pero lo que dice Fernando es desarrollo. Claro, es desarrollo. La propuesta es el diseño curricular, la malla curricular, esa es la propuesta. Sí. De que cuando está refiriendo a la propuesta curricular es cómo se desarrolla la práctica del currículum.
Puedes hacer la aclaración. Bueno, también, bien. Dos posibilidades, ¿cierto? Claro, exactamente. Donde más se limita. Claro, exactamente. Y la propuesta curricular, la propuesta curricular es la malla curricular, digamos, o sea, cómo se lleva a cabo el desarrollo curricular. Digamos, en términos de currículum. Bien. Para que no sea confusión. La malla se llama bastante Exactamente. constituye la parte del proyecto educativo. Bien. O sea, si esa sala ya lo Sí, va bien. Sí, pero acá se da, por favor. Muy bien, doctor. Entonces, a raíz de esto, luego se dedica un marco teórico a la obra de otras cosas. Esta organización, estoy socializando, me ha permitido darle la intención y me ha dado un marco teórico, una organización desde concepciones, desde desarrollo, desde evaluación. La metodología, la estrategia creativa se llama marco, en el caso, las técnicas de información, la investigación estructural, instrumental. Bien. La base de la inicial del diseño del marco, así como los instrumentos, el trabajo de cada y la final. Y luego esta posibilidad que creo que es la más importante para la sociedad como albarca. No se está viendo la diapositiva que hablan en la margen izquierda. No se está viendo. No. Bueno. Bueno. Ahora sí. Entonces, a ver. Las tres líneas. Perfecto. Bien. La metodología, ¿cierto? Sí. Las bases que están de todo la diapositiva más interesante para la categoría las cinco categorías más Bien. El mecanismo operacional humana Bien. Coherencia con la operacionalización. Aquí tengo ese centro de un horario para colocar todo y ya eso a la esta coherencia con las cuatro son las categorías y sus operacionalizaciones. Perfecto. Una cosa la concepción o el desarrollo de la evaluación, el análisis después, digamos, rayado. La diapositiva 10 no se ve. Ahí está. Entonces, aquí tenemos una rápida evaluación social, ¿verdad? Del análisis, el análisis después, y vemos lo planeado, lo declarado y la evaluación de ello, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya llegamos a la última. Muchas gracias. Lo único que recomiendo que hagas esa aclaración, digamos, que se entiende por cuenta particular, para que quede como que se están atendiendo a estudios solamente, digamos, que quien lo lea en Argentina, cuando diga cuenta particular, es la de estudio. Entonces,
Claro, es una cuestión interesante, importante, mejor dicho, que hagas esa relación, sí. Lo otro es lo voy a hacer ahora con inteligencia, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que tengo es el título de decir interpreta obliga o no hace falta que haga fundamentada. No hace falta. Tenía esa actitud, por ejemplo, obligatoriamente estaba con esa actitud. Sí. No hace falta que haga fundamentada, no hace falta. Muy bien, lo agradezco. Bueno, al contrario. Bárbaro, bueno, fantástico. Bueno, están pasando proyectos. Fernando, sí, ya bueno, primero felicitar a los compañeros, me parece que van en esa línea. Hay una inquietud que esto nos interesa en particular de situaciones para que esto nos ayude a aclarar a un compañero. Hay una compañera que me escribió y me dice, profe, entregué ya la tesis y recibí la noticia de que el director falleció. Sí. Ahí cuando un director de tesis ya grababa y fallece. Y el mismo la compañera me llama, bueno, profesor falleció hace poco, y una compañera que ya tenía el 100% de la tesis trabajada, pero no había terminado. ¿Qué pasa en esos casos? Porque dice que el reglamento no se Primer caso, tesis entregada, profesor que falleció, ningún problema. Sigue el curso de constitución de jurado, pero no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. La persona que tiene el 80% de la tesis y el profesor, tenemos que buscarle otra persona que se haga cargo de la dirección. O sea, esta persona se vaya conmigo y yo estoy tratando de cargarle, porque además yo tengo que buscar una persona que sea afín a la línea del director, porque como tiene el 80% de la tesis, no lo voy a hacer cambiar marco teórico, marco metodológico. Ese es el que busca. Sí. Ningún problema. En otro caso, hay una compañera que tiene ya me hace falta, le dan el concepto del ser evaluador. ¿Y quién es el evaluador? El evaluador, bueno, yo lo puedo precisar mañana por el interno. Por eso me dice, bueno, ya tengo dos tandables que son favorables, me falta uno y así 7 meses no... Diga, si es el jurado que no yo te lo digo, yo le generaron una carta, le escribo yo, mañana se le envío y en este caso, ¿no? Eso se dice, los dos casos de puede pasar a defensa. Por más que sea negativo, se nos pasa a defensa igual. Bueno, y en otro caso, que nos ayuda a ayudar a nuestro aprendizaje, había un compañero de la Corte de Selección muy bien tirado, que no le hayan los dictámenes, que tal cosa, y resulta que revisando correos, que yo lo decía hace 7 meses, ya tenía un concepto que habían hecho de adaptación y lo que decían era de que buscar una concertación para unos ajustes. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso con los evaluadores? Y en este momento ya le cargaron las gracias, es decir, lo que llama la atención es que a veces que están pendientes de los dictámenes de revisión, porque hay muchos problemas que se van a reuniones deseados, bueno, que la quedan planteando.
Exactamente. Una pregunta es, hay un volumen de compañeros que yo también ese trabajo colaborativo de ellos. Si este año hay reunión de comisión para aprobar propuestas, o si ya se han aprobado, que a veces muy bien, pero ese feedback lo manejamos en el transcurso de la semana. Sí, perfecto, no hay problema, Alfonso. El caso de esta persona que le pide reajustes, le piden reajuste en el escrito o en la defensa. Le piden reajuste en el escrito. Bueno, entonces tiene que reformular la tesis de acuerdo con las consideraciones que le hace el jurado. No importa que haya pasado los meses y que no se haya enterado, no importa eso. Que lo haga, que envíe la tesis después. La bastante motivada, me dice que está trabajando ya en ese proceso. Sin ningún problema que lo haga. Bueno, Fernando, lo otro es que, queda ya, en esta labor, quedan solamente 3 compañeros. Bien. Para la próxima queda Jorge Medellín y queda la compañera Alba Lucía Baraja de Manga, y bueno, ya hacemos el cierre del curso el otro viernes. El otro viernes, perfecto. Muchas gracias a todos. Sí, diciendo que la va levantada. Quería hacer una pregunta al cerrar. Sí, entiendo que estamos escuchando, vamos. Buenas noches, ¿cómo están? Durante el año una duda con respecto al resumen de la tesis, porque en algún momento Natalia nos había dicho que se sería la tesis el documento como tal completo, pero anexo a eso un resumen como de 30 páginas, no sé, No. Encima que el jurado llega a la tesis vale un resumen de 30 páginas y se ocurra. No. El documento. El resumen siempre es una página o 2 páginas. No. Ni se te ocurre mandar un resumen de 30 páginas. Porque no te lo va a entender bien. Fernando, 30 páginas ni el proyecto. Pero claro. Fernando. Sí. Bueno, doctor Alfonso, ahí estoy pendiente y ahora en la comisión el cambio de director. Sin embargo, pues yo vengo trabajando con un nuevo director y bueno, estamos a la expectativa de documento oficial. No tengas problemas por eso. Sigue trabajando con el nuevo director, no hay problema por eso, Juan Carlos. Sigue trabajando, no hay ningún inconveniente. Quédate tranquilo por eso. ¿Hay alguna reunión prevista de la comisión para hacer alguna propuesta este año? No. Esta semana fue la última reunión. Evelyn tiene la mano levantada. Gracias, profesora Beldaño. Solo recordarle lo que hablamos al inicio de esta reunión sobre el dictamen de la doctora Bárbara Méndez. Sí, no te preocupes. Yo ya noté, espera que haga, ya lo noté. Ya tengo los 2 aprobados y falta. Bueno, esa fue casi doctora entonces. Yo no la doctora. Bien. Bueno, si tienes 2 dictámenes con aprobación, ya estás casi doctora. Bueno, y si tengo 2 del profesor Noro, y también el profesor Luis Porta, ya me... ¿Y los 2 son favorables? Sí, favorable, me dieron el aval para empezar. Perfecto. Bueno, bien. Entonces tienes 2 tercios, modo doctora, y te falta 1 tercio para hacer doctora definitivamente. Pero se hace algo, no tengo ninguna prisa, pero sí he trabajado con mucho para alcanzar. No te preocupes, ahora controla a ver qué pasó con eso. Pero controlar tus correos, no se quede de ir, llame a correo no deseado, vamos, cosas de esas. Bueno, de